Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es sí, domingo 5 de octubre y vamos a tener un Sasenkai especial porque a partir de hoy hasta el final de Ango vamos a tener a nuestros compañeros que están entrenando para ordenarse aquí con nosotros en grupos en Ryokan. Ellos se van a hacer cargo de las charlas y de la ceremonia. Así que pues yo solo voy a ser espectador. Vamos a ver qué tal nos tratan nuestros compañeros. Yo confío que estamos en muy buenas manos y vamos a estar aprendiendo un poquito sobre un texto que se llama Shobogenzo Zuimonki, que es uno de los textos importantes de Dogen, donde nos da una serie de enseñanzas informales que él daba a sus monjes. Algunas son muy cortitas, entonces, bueno, vamos a aprender un poco sobre este texto, a ver qué nos cuentan nuestros compañeros. Así que, bienvenidos. Un segundo, Keido, ¿estás listo? Hijo, ¿estás listo? No te escuchamos. ¿Hay campana ahora? ¿Tampoco hay campana? No, no tenemos campana. No te He preocupes. desactivado. Está bien, He no te des- preocupes, yo me hago cargo. Muy bien, comenzamos. Takesan Nuria, por favor. Dai sai geda puku muso fuku de ne hibu nyorai kyo kodo shoshu yo manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai Sai Geda Puku Muso Fuku Dene Hibu Nyorai Kyo Kodo Shoshu Yo. Un momento, por favor. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, por favor, después de mí. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las cinco
condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío, nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental, no hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aun dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí, todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Este mantra y proclama gyate gyate para samgyate boji soaka hanya shingyo. Maka hanya halamita shingyo kanji zabo satsugyojin hanya halamita yisho kengo onkai kudoi saiku yakushari shiki fui kuku fui shiki shiki sokuze kuku sokuze shiki yu sogyo shiki yakubu nyoze shari shize shohoku sofu shofu metsufu kufu yofu zofu gen zekoku chumu shiki mu yu sogyo shiki mugen ni bize shini mushiki shoko mi sokuho mugen kainai shimui shiki kai mu
無明薬無無明人内死無老死薬無老死人無苦種滅道無知薬無得意無所得公母大サタイ般若波羅蜜多高深無形下無形下公無空不vấn đề sai天道無所不行ね半三世諸仏へ般若波羅蜜多高徳はのくたら三脈三菩提高知般若波羅蜜多世代人種世代名種世無用種世無道道種の用意細工真実不高校説般若波羅蜜多収束説修圧やでやで腹やで腹そうやでぼいそうか般若心経La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Rempo, Honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maham, Prashna, Paramita. Zazen?
Gracias. Hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos. Caminen, muévanse un poquito, por favor. Bien, amigos, regresamos. Dejamos el micrófono a Keido, que nos va a hacer una pequeña charla sobre Dogen. Adelante, Keido, gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, no sé si han visto el meme este de cuando uno compra en internet, te sale algo bonito y tú lo pides y después cuando te llega a la casa te aparece algo muy feo en estas tiendas chinas. Bueno, ustedes vinieron ahora a una charla con Kionin y le apareció una charla con Keido, así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda ahora. Y si tengo algún error, bueno, después lo conversamos por el foro y todo lo demás. La charla que quería hacer ahora era sobre, como dijo Kyonin, de Shobogenso Suimonki, que es un texto un poco más sencillo de acercarse en cuanto a las enseñanzas de Dogen. Yo personalmente confundía mucho Chobogenso con Chobogenso Soy Monkey, entonces también el objetivo de esta charla es un poco contar respecto a sus diferencias, quién escribió uno, quién escribió el otro, y un poco cómo fue la historia de eh, la escritura de este libro. Yo para hacer esta charla me basé en este libro que está acá, no sé si se puede ver, que es la edición de maestro Chukaku Okumura, que está en inglés. Pero es una versión muy buena que también tiene mucha anotación, entonces lo recomiendo mucho para quien se interese y pueda leer en inglés, pero también hay versiones en español, por ejemplo, una que nos pasó Kionin, que fue escrita por, o traducida, mejor dicho, por el maestro Dokucho Villalba. Entonces también está circulando esa versión. Bueno, para empezar, este texto es una recopilación un poco de charlas informales que daba Dogen en el monasterio, en el primer monasterio que tenía. Y estas charlas fueron registradas por el maestro Kou Eyo, que finalmente fue su sucesor en el Dharma, y estaba con él como asistente personal, estuvo también acompañándolo como monje principal en el templo también. Y finalmente cuando Dogen murió, Eyo lo sucedió. Este texto puede ser leído como un manual bastante práctico de la práctica budista, valga la redundancia. Aquí se detallan aspectos más o menos fundamentales de la práctica budista y que están pensados para quienes están acercándose a este nuevo budismo que traía Dogen a Japón en el siglo XIII. Entonces, en nuestros tiempos es un muy buen punto de partida para adentrarnos en la enseñanza de Dogen y ver su visión de lo que era el Zen para él una vez que lo trajo de China. Ahora, ¿cómo diferenciamos, o mejor dicho, cuál es la diferencia entre el Shobogenzo de Dogen y el Shobogenzo Suimonki que escribió ello? Shobogenzo es la como obra magna, si se puede decir, de Dogen, y aquí tiene un compilado de muchas enseñanzas filosóficas, poéticas y también todo lo que él planteaba que era el verdadero, como dice el nombre Shobogenzo significa el tesoro del verdadero ojo del Dharma, o algo por el estilo. Entonces es una especie de manifiesto de Dogen de lo que era el Zen para él, de lo que era el budismo para él. Y es un texto que es muy avanzado para quien recién está llegando al Zen. En cambio, Sui Monkey se puede traducir en japonés esta palabra. Sui tiene significa, por ejemplo, seguir según a algo. Mon, la partícula mon significa escuchar, oír, y ki significa registro, apuntes o teorías. Entonces, Sui Monkey se puede traducir algo así como apuntes de lo escuchado o notas de lo que se oyó. Entonces, Shobogenzo Sui Monkey vendría siendo notas de lo que soy yo de Shobogenzo. Algo por el estilo. Entonces, el Shobogenzo Sui Monkey vendría siendo lo que
Koun Eyo, el sucesor de Dogen, escuchó finalmente que de Chobo Genso, el Chobo Genso de Dogen. Y también aquí quiero hacer una especie de pausa porque parte de la confusión que me surgía con estos dos textos que más o menos de nombres similares es que en ojos occidentales actuales uno tiende a pensar que los títulos de los libros son medios poéticos, que quieren como vender un poco el texto. No sé, yo soy muy fan del Señor de los Anillos y ya, el Señor de los Anillos sale en una frase del libro, pero es como una especie de, como para venderte la historia. Entonces yo pensaba antiguamente que también los libros antiguamente se escribían de la misma forma, pero ahora estudiando un poco estos textos me doy cuenta que los títulos de los libros son bien directos, bien concisos y te explican específicamente de lo que se trata. Por ejemplo, Chobogenso Suimonkey, el título es Lo que escuché de Chobogenso. Simple. Y Chobogenso, que significa el tesoro del verdadero ojo del Dharma, uno podría escucharlo o pensar que es un título muy abstracto, quizás hasta para vender la idea del Zen, pero si uno lo analiza desde el punto de vista histórico de cómo Dogen estaba viendo el Zen, nos podemos dar cuenta de que Chobogenso es la práctica de Dogen, finalmente. Chobogenso es la propuesta de Dogen y cómo Dogen veía el budismo, cómo Dogen veía el budismo que aprendió de China y cómo Dogen proponía a Japón este nuevo estilo de hacer budismo. Entonces, lo que escuché de Chobogenso vendría siendo lo que escuché de la propuesta de Dogen, lo que escuché de lo que Dogen quiere contar a Japón o lo que Dogen quiere transmitir al mundo finalmente. Y eso es como que me voló un poco la cabeza al darme cuenta de esos títulos, que ya los títulos para mí dejan de ser esta cosa de marketing, sino que empiezan a ser un poco más profundos, que tienen incluso el título del libro ya tiene una personalidad, tiene una especie de casi de ser, de espíritu incluso, que se transmite por sí solo. Bueno, eso es un poquito punto aparte del texto. En Suimonkey se relatan, como bien es lo que contó Dogen o lo que contaba Dogen, escrito por ellos, habla mucho de las experiencias que tuvo Dogen a lo largo de su vida, pero siempre va a estar bajo el lente de su sucesor, siempre va a estar bajo el lente de lo que él escuchó. Entonces también podemos considerar este libro como de doble autoría, por así decirlo. Y si bien eran las palabras de Dogen, era la mano de Koun Eyo que escribía esas palabras. Entonces finalmente estamos viendo, para mí al menos, una enseñanza de dos maestros a la vez. Una enseñanza que conjuga quizás dos visiones, pero que finalmente es una sola misma visión, porque finalmente maestro y discípulo, si lo vemos de esta perspectiva de Zen, es una sola cosa. Eso es, no puede haber un maestro sin un discípulo, no puede haber un discípulo sin un maestro. Entonces aquí en este texto para mí simboliza la unión, esa unificación un poco de esta dualidad que finalmente se convierte en una. Entonces para mí es bien bonito este aspecto también. Ahora quería empezar a dar un poco extractos de la vida de Dogen, si bien Kyonin ha hecho charlas anteriormente respecto a la vida de Dogen, cómo fue su vida. En el texto también encontramos muchos pasajes donde Dogen relata sus experiencias para enseñar el Dharma. Y también quiero hacer hincapié en esta parte de dar una especie de pincelada a la vida de Dogen, porque después quiero hablar un poco de la vida de Eyo, de Koun Eyo, el maestro sucesor de Dogen, porque de primero yo no conocía quién era antes de leer el libro. Y segundo, encuentro que a través de la vida de Koun Eyo podemos conocer un poco por qué él fue su sucesor y no otra persona. Después lo voy a explicar, pero quería poner atención en eso. Bueno, voy a hacer un recorrido histórico un poco desde los primeros años de Dogen, citando Suimonkey. Entonces, en el libro Dogen habla muchas veces de que
él conocía muchos textos confucianos, era muy adepto a los clásicos chinos. Entonces, a través de SwayMonkey podemos ver un poco este crecimiento, un crecimiento bastante académico que tuvo Dogen en su infancia, que él fue enseñado por muchos maestros que eran muy eruditos. Entonces podemos ver a través de SwayMonkey su crecimiento un poco desde esta familia erudita y de este como enseñanza de alta sociedad, por así decirlo. También en muchas secciones él señala que amaba leer estos clásicos chinos y que en algún momento él tenía capitales, tenía bienes raíces, entonces también podemos ver a través de SwayMonkey cómo Dogen se relacionaba con estos clásicos. No era que no le gustaba aprender, sino que él amaba un poco leer clásicos chinos, textos confucianos, y por eso también tenemos a una persona en Dogen muy académica, muy ávida al conocimiento. Y eso nos da también un poco de una idea de cómo era Dogen como persona. Luego, después de este crecimiento académico, Dogen entró a monasterio, un monasterio de la escuela Tendai. El Tendai en Japón es una especie de budismo esotérico, por así decirlo, y era la escuela dominante en Japón en esa época. Entonces Dogen entró a este monasterio que estaba en el monte Hiei. Para que se hagan una idea, el monte Hiei es un monte muy relevante en la escuela Tendai porque es una especie de centro neurálgico para esta escuela. Hay muchos monasterios en este monte. Si ven en la foto en internet, es una especie de montaña gigante y ahí hay varios monasterios. Eran estos monasterios donde también empezaron a gestarse estos monjes guerreros, los Sohei, creo que se llaman. Y también fue una especie de centro político de todo este Japón que estaba unido entre la política y el budismo. Entonces Dogen empezó a estudiar en estos monasterios, pero luego de unos años estudiando con ellos se dio cuenta o se desilusionó un poco debido a todo este conflicto político, todas estas ganancias como de poder respecto a los monjes de este monte. También se desilusionó un poco respecto a que había monjes guerreros, entonces sentía un poco que no había una verdadera práctica o que la práctica se estaba perdiendo un poco en este monasterio. Entonces Dogen, como se empezó a desilusionar de la práctica, decidió irse. También cuenta que muchos maestros le empezaron a decir que debía estudiar budismo para lograr ser un monje reconocido, de renombre, y así llegar a aspirar a ser un monje para el emperador o para aristócratas. Entonces estaba bien marcada esta idea de que los monjes podrían ser una especie de carrera política, si lo podemos poner en términos actuales, donde empiezan como diputados, senadores y quieren ser como presidentes incluso. Pero Dogen, como era ávido lector de clásicos chinos y historias chinas, vio que en China, al menos, había una especie de práctica budista que era muy diferente a la que él estaba viendo. Descubrió que en la antigua China el budismo se practicaba desde el ser y no queriendo ganar algo. Entonces ahí se dio cuenta finalmente que estaba equivocado rotundamente o que estas enseñanzas que le estaban inculcando estaban equivocadas y por eso mismo decidió irse. Dogen aquí se convirtió en una especie de monje renunciante, que no fue el único. Habían varios monjes que estaban viendo esta realidad en Japón y empezaron a renunciar a este como status quo, que fueron casi los monjes rebeldes de Japón y formaron, no en conjunto, sino que es una especie de movimiento que se fue gestando o autogestando en Japón, que se llamó el movimiento del nuevo budismo de Kamakura. Este movimiento fue un movimiento revolucionario, por así decirlo, donde estos monjes renunciantes empezaron a formar nuevas escuelas, empezaron a formar nuevos templos,
con una visión nueva del budismo. Y Dogen y ellos también fueron parte de este movimiento. Todo este movimiento hizo que Dogen también buscara nuevos maestros y finalmente se fuera a China. En este movimiento, Dogen llegó al monasterio Kenichi, que allí encontró al maestro que se llama Myosen, y practicó con él durante 6 años. Myosen tenía una fuerte intención o una fuerte reverencia un poco por China y también tenía una fuerte intención de ir a estudiar a China. Como Dogen era un ávido amante de los clásicos chinos, obviamente esto le llamó la atención y le llamó la atención este impulso de ir a China de su maestro Myosen, que decidió quedarse con él y seguirlo también a China. En parte del Sui Monkey relata como la necesidad de su maestro de ir a China, incluso teniendo al maestro de Myosen en el lecho de muerte. Su maestro se estaba muriendo, pero aún así Myosen quería ir a China en vez de quedarse con él. Entonces, ahí Dogen nos cuenta esta como hambre que tenía Myosen de estudiar en la gran canción, como le decía, en este lugar soñado de los antiguos chinos. También en Sui Monkey Dogen relata el viaje que hizo con Myosen a China, menciona las dificultades que tuvo. Hay un pasaje muy bonito para mí, que donde Dogen relata que tuvo diarrea en el viaje. Entonces para mí es bonito porque habla de la humanidad también de Dogen y cómo él tan naturalmente enseña el Dharma a través de sus propias experiencias, incluso a través de la diarrea. Es súper como bonito ver esa parte también de Dogen para mí, y lo cuenta en Sui Monkey, también cuenta el encuentro que tuvo con un cocinero dentro de un templo, que fue quien un poco guió a Dogen luego que pudiera salir del encierro que tuvo en el barco que viajó a China. Habla también de muchos encuentros que tuvo con monjes y personas reconocidas o que le dejaron una enseñanza profunda en su recorrido por China. Y también habla cómo Myosen se quedó entrenando en el templo Tiatong, y que dejó a Dogen un poco para que recorriera China, buscara maestros, siguiera su propio camino, pero finalmente luego de 5 meses llegó de vuelta a este monasterio junto a Myosen. No se cuenta por qué o cómo, pero se sabe que repentinamente Myosen terminó muriendo en este monasterio, y empezó a estudiar bajo la tutela de Ruijin, que finalmente sería el maestro quien le transmite el Dharma a Dogen. En Sui Monkey también Dogen relata mucho respecto a distintas enseñanzas o momentos que tuvo con Ruijin y que nos deja bastante claro que Ruijin finalmente se convirtió en el verdadero maestro de Dogen y quien estuvo buscando por mucho tiempo. Toda esta búsqueda que hizo Dogen a través de Japón por distintos maestros era para responder a una pregunta esencial que tenía Dogen y que finalmente la pudo responder en el monasterio de China. Dogen después de esto regresa a Japón con las reliquias de Myosen al templo Kenichi también, donde partieron originalmente, y se da cuenta que el estado que se encontraba la práctica budista en ese monasterio y los monjes también había decrecido bastante. Se dio cuenta que el espíritu de la práctica se había un poco perdido en el monasterio. Y en este momento fue cuando conoce a Ello. Ello visitó a Dogen acá, ya que había escuchado que Dogen había vuelto de China. Y Ello quiso saber qué novedad había traído de China. Fue como un poco... no sé si esto lo estoy diciendo desde mi cosecha, pero fue como un poco a probarlo, a probar qué tanto sabía. Entonces,
Estuvieron conversando por varios días y finalmente ello decidió que lo que Dogen había traído de China era verdaderamente auténtico y quiso ser su discípulo. A esto Dogen le dijo que no, para sorpresa de muchos, pero le dijo que esperara un poco, porque Dogen quería sentarse en su propio monasterio primero, tener una práctica un poco más asegurada, un lugar de práctica un poco más cultivado para que ello pudiese venir recién a entrenar con él. Ello entendió, esperó el momento que tenía que ser y finalmente se unió a Dogen para escribir este libro. En el intertanto, Dogen abandonó Kenichi y se fue a vivir en una ermita en el sector de Fukakusa, en Japón. Eso queda cerca de Kioto, si mal no recuerdo. Antiguamente Kioto era un lugar mucho más pequeño, pero en la actualidad Kioto se ha expandido tanto como en su urbanismo que Fukakusa está dentro de Kioto, de la ciudad, pero antiguamente estaba afuera y vivía como un ermitaño en una choza de paja. De hecho, hay varios poemas de Dogen, no sé si varios, pero he leído un par, creo, donde él cuenta su experiencia de ser un monje solitario viviendo en una choza en la pobreza. Entonces, también fue un momento importante para la vida de Dogen. Y aquí es donde escribe Bendowa. Es un texto que le hemos revisado anteriormente en la Sangha, y fue en este lugar donde empezó ya a producir sus primeros textos, sus primeras enseñanzas ya escritas. Después, Dogen, cuando ya estaba un poco más asentado en ese lugar, establece el monasterio Kochoji, y aquí escribe un fascículo para el Chobogenso de Maja de la perfección de la gran sabiduría. Y también escribe Genjo Koan. Y en este momento llega ello al monasterio y empieza a entrenar con la sangha de Dogen. Esto fue en el año 1234, 2 años después de que Dogen empezara el monasterio. Y aquí también, como digo, aquí empezó a registrar todas las charlas de Dogen informales y fue lo que se convirtió en este libro Chobogen Susui Monkey que tenemos ahora en la actualidad. Ahora, siguiendo con la vida de ello, leyendo la biografía de ellos, me doy cuenta que tiene una similaridad o congruencia muy fuerte con Dogen. Mucho de su vida siguen pasos similares y me causa curiosidad esto. No digo que sea coincidencia o que sea el destino, nada, sino que me causa curiosidad ver estas coincidencias o estos caminos similares que tomaron ambos. Ella nació en Kioto en 1198 y nació en un clan muy poderoso en Japón. Tenía una familia bastante adinerada y muy poderosa en el ámbito político y era 2 años mayor que Dogen, o sea, eran más o menos coetarios. Ello entró a un monasterio que se llama Enryakuji, en el monte Hiei también, en el mismo monte donde estaba estudiando Dogen, cuando era muy joven, y se ordenó monje de la escuela Tendai. Aquí ello empezó a estudiar budismo básico, enseñanzas Tendai también, pero cuando su práctica fue madurando y él fue despertando su mente, empezó también a ver lo mismo que empezó a ver Dogen, que las enseñanzas que él estaba recibiendo en el monasterio no le estaban haciendo mucho sentido, encontraba que necesitaba buscar un nuevo lugar de práctica porque encontraba que algo faltaba con su práctica. Entonces decidió también ser parte de estos monjes renunciantes, pero el maestro que tenía en este templo empezó a convencerlo de que no lo hiciera y ello empezó a dudar de esta decisión. Pero aquí viene la figura de la madre de ellos, que cuando él le contó a su madre que quería dejar el templo, pero estaba con dudas, la madre, el consejo que le dio fue que
no intentara ser un monje poderoso ni alguien que de renombre, sino que fuese alguien que siguiera o que tuviera una práctica verdadera. Entonces, él, escuchando el consejo de su madre, finalmente decidió irse del monasterio y seguir sus instintos. Aquí me llama la atención este paralelo, porque Dogen, cuando murió su madre, fue algo que lo marcó profundamente y hizo que empezara su camino de búsqueda espiritual. Y aquí tenemos la figura de la madre también en ello, que es quien lo impulsa a seguir su camino, a seguir su llamado finalmente. Entonces, esta figura materna en estos dos maestros fundadores de la escuela Soto en Japón son muy fuertes. Entonces, encuentro que también es bonito darse cuenta de estas similitudes y cómo la figura femenina también en Japón, que pensamos que en Japón es muy masculino, es también muy fuerte en cuanto a decisiones tan profundas como esta. Después de irse de este monasterio, ello empezó a estudiar budismo de la tierra pura, con el discípulo de el que llevó el budismo de la tierra pura a Japón. Entonces estamos viendo que ello empezó a estudiar con los más geniales maestros del mundo en cuanto a Japón, los que llevaron el budismo a cierto tipo de budismo a Japón, y eso hizo que ellos tuviese en constante aprendizaje en distintos estilos de budismo. Después dejó el budismo de tierra pura y entró a una escuela de budismo que se llama la escuela japonesa Daruma, que es, históricamente se le atribuye que fue la primera escuela zen en Japón, aunque muchos monjes, muchos estudiosos también dicen que esta escuela tiene una transmisión un poco dudosa de la enseñanza, entonces no se considera como una auténtica escuela zen por muchas personas. Aún así, él estudió con una maestra que se llama Buchi Kaukan, y este estilo de enseñanza era más del estilo Rinzai del Zen y también estaba muy enfocada en Kensho. Para los que no conocen mucho a qué se refiere el Kensho, Kensho es una especie de estado de concentración o de atención plena donde nosotros estamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pero eso no significa que sea un despertar o una iluminación per se, sino que Kensho significa estar atento con todos tus sentidos puestos a tu alrededor, y es un estado que uno llega cuando uno empieza a progresar y a practicar constantemente y es constante en esta práctica. Pero finalmente este estilo de Rinzai y Kensho de la escuela Daruma fue el que finalmente le atribuyó o le dio la remisión del Dharma a ellos, antes que conociera a Dogen. Mucho de lo que sabemos de ello fue escrito por el maestro Keizan, que vimos la semana pasada en Sasenkai, y en un libro que se llama Denkoroku, perdón. Keizan dice que cuando Kaukan, este maestro de la escuela Daruma, mencionó una metáfora del Surangama Sutra, que es un sutra que es bastante conocido en China y que tiene muchos influencias del Vajrayana budismo, del budismo Vajrayana, y que es más o menos esotérico. Es un budismo muy practicado en el Tíbet. Y del Yogacara también, creo. Cuando escuchó enseñanza de este sutra, ello llegó a la iluminación y fue cuando fue transmitido, fue cuando se le transmitió el Dharma. Entonces, cuando escuchó ello, que Dogen había llegado a Japón con la reliquia de Myosen desde China, ello pensó que si bien había logrado la iluminación, había sido transmitido el Dharma, ¿qué otra cosa Dogen podría enseñarle si él ya sabía de todo? Eso fue como el pensamiento inicial de ello. Y de hecho hay un pasaje, una cita de ello que dice así. Ello pensó cuando escuchó que Dogen había llegado de China: ya he clarificado las enseñanzas esenciales de las tres sensaciones y las tres observaciones.
también ya he dominado lo esencial de la práctica de la tierra pura. No solamente eso, ya he practicado con Kaukan en tono mime y obteniendo el significado de ver la naturaleza y transformarme en Buda. ¿Qué otra cosa podría Dogen transmitir de China? Ahí estamos viendo que finalmente ellos, como había pasado por tantas escuelas, pensó que Dogen le iba a enseñar algo que ya sabía. Entonces fue donde Dogen por mera curiosidad, básicamente. Ellos fue a Kenichi, donde estaba Dogen, y estuvieron varios días conversando, como dije. Conversaron respecto a temáticas de lo que es el Kensho, conversaron también respecto a lo que se supone que es la iluminación, cuál es la inteligencia espiritual y cómo ello había obtenido su experiencia de la iluminación. En un principio, Dogen, perdón, no cuestionó la experiencia que tuvo ellos de Kensho, no cuestionó tampoco su experiencia de iluminación. Entonces, ellos se sintió un poco aliviado ahí, porque si bien iba con ese escepticismo, el hecho que Dogen no lo haya cuestionado en su aprendizaje ni en su crecimiento espiritual hizo que ello tuviese quizás, esto es una interpretación mía también, una disposición distinta a Dogen. Y cuando Dogen vio que ello era un practicante sincero, Dogen empezó a expresar su visión de lo que era el Zen, su visión de lo que era el budismo, y empezaron a conversar respecto a este nuevo budismo que traía Dogen de China. Y aquí fue donde ello encontró que finalmente no sabía nada. Todo lo que había aprendido, toda la experiencia de iluminación que había adquirido en sus años de entrenamiento con tantos maestros, no se comparaban a lo que Dogen traía de China. Y por lo tanto decidió ser su discípulo. Pero como dije antes, ello le preguntó y Dogen dijo que esperara. Y aquí la respuesta de Dogen fue la siguiente. Deseo transmitir el verdadero Dharma que he sido transmitido de Ruijin a través de Japón. Y aún así me encuentro viviendo temporalmente en este templo. Me gustaría fundar mi propio lugar de práctica. Cuando encuentre un lugar para construir una ermita de paja, tú puedes venir. No puedes practicar conmigo aquí. Esto fue un consejo que, si bien podría parecernos que lo rechazó, ello lo vio como un consejo sabio, finalmente, y decidió esperar el tiempo preciso. Finalmente, Dogen estableció el monasterio de Kochoji en 1233. Ello se unió a la Sangha el año siguiente, y ese mismo año empezó a registrar las charlas de Dogen que componen este texto. Esto ocurrió por 4 años, estuvo registrando las charlas. En este periodo ello recibió los preceptos del Bodhisattva, asistió a Dogen con la colecta de fondos para construir un salón para los monjes, recibió también la transmisión del Dharma y fue nombrado monje principal en 1236 para este nuevo salón de monjes. Entonces, debido a que ello esto también es otra interpretación mía. Ello era tan constante en su práctica, ya venía también con un aprendizaje y una práctica bastante consolidada antes de encontrar a Dogen, fue que en tan poquito tiempo logró avanzar en esta práctica con Dogen y logró ser incluso monje principal del monasterio Kochiji. Eso también hizo que la relación entre ellos y Dogen se estrechara mucho, porque finalmente en ello Dogen vio una persona en quien podía confiar, en quien podía descansar incluso, y en quien podía delegarle muchas funciones. En 1238 ello dejó de registrar las charlas. El texto menciona que no se sabe por qué, pero una de las posibles causas de por qué dejó de registrar las charlas fue que ello pensó que ya se había convertido en un discípulo bastante
bastante real, por así decirlo, bastante... se había convertido en el verdadero discípulo de Dogen, el discípulo que ello quería ser, finalmente, de Dogen. También sintió posiblemente que ya había entendido el mensaje en su completitud de Dogen y no necesitaba registrarlo, porque también una de las suposiciones de por qué ello empezó a registrar las charlas informales de Dogen era porque él quería no perderse ningún detalle de lo que estaba diciendo Dogen, no quería abrazar y absorber toda esta nueva enseñanza que traía Dogen y por eso mismo lo estaba registrando. Yo lo veo a ello como una persona bien ñoña, como que quiere anotar todo sin no perderse ningún detalle, como la persona que se sienta al principio de la sala de clases con lentes así y no perderse nada. Y una vez que ya entendió todo, dejó de anotarlo, pero se guardó el manuscrito para él, porque finalmente siempre fue algo personal para ellos, fue como una especie de práctica personal. Nunca tuvo la intención de publicarlo, nunca tuvo la intención de hacerlo conocido, sino que era parte de su propia práctica incluso, entender esta nueva visión de Dogen que traía de China. Y la otra opción o la otra razón de por qué ellos dejó de registrar estas charlas es porque ellos estaban tan ocupados con estos trabajos administrativos que Dogen les dejaba que no tenía tiempo ya. Tenía muchas cosas que hacer, la sangre de Dogen empezó a crecer tanto que había muchos monjes que administrar, había mucho papeleo que hacer, había que administrar muchos sectores en el templo que finalmente el trabajo administrativo ya como que lo estaba colapsando. Entonces era un buen momento para dejar de registrar las charlas. ¿Y qué pasó con el resto de la vida de ellos? Después que registraron a SuiMonkey, se movieron, Dogen y la Sangha se movieron a Echizen, donde construyeron el templo de Eheiji, que finalmente es porque conocemos a Dogen como Eihei Dogen. En cierto punto, Dogen dejó que ellos oficiaran ceremonias en su lugar. Cuando le preguntaron por qué, o cuando ellos le preguntó por qué dejaba que él oficiara las ceremonias, Dogen le respondió: mi vida no será larga, tú vivirás más y yo seguramente... No, perdón. Mi vida no será larga, tú vivirás más y yo seguramente... Ay, perdón. Tú vivirás más que yo, ahí sí, y seguramente propagarás mi vida. Por lo tanto, yo te valoro por el bien del Dharma. O sea, finalmente Dogen confiaba plenamente en ello. Confiaba totalmente en él y fue por eso también que le transmitió el Dharma y lo nombró sucesor. Hasta la muerte de Dogen, ellos sirvió como su asistente personal, entre otras cosas, pero finalmente estuvieron juntos. Encuentro que es un ejemplo muy bonito de esta complicidad incluso entre maestro y discípulo, como esta incluso amistad que se puede lograr cuando dos personas que han tenido un camino similar, experiencias similares, dudas, errores y búsquedas similares se juntan y crean algo como lo que pasó en Eheiji. Y luego de la muerte de Dogen, ellos se convirtió en el segundo abad de Heiji. Se mantuvo copiando los manuscritos de Dogen del Shobogenzo, compiló los volúmenes 2, 3, 4 y 8 del Eihei Kuroku, que se puede traducir como la crónica extensa de Dogen, entre otros trabajos también de Dogen. Dedicó su vida a mantener el legado de Dogen. No solamente incluyó su enseñanza, sino que también excluyó en la mantención de las enseñanzas el estilo de vida y la visión de Dogen que tenía al llegar de China. Entonces finalmente no solamente recopiló los textos, sino que se encargó también de preservar todo el legado de Dogen en su totalidad. Y finalmente murió en 1280. Y el único texto que yo escribió fue uno que se llama Kiyomoso Sanmai, que significa el tesoro del Samadhi, de la luz radiante. Y esto lo escribió cuando ello tenía 80 años. Se murió bastante mayor, casi el doble de la esperanza de vida para esa época. Y este texto sí no se ha publicado ni en japonés ni en inglés, o sea, perdón, ni en inglés ni en español, solamente está en japonés. Así que aquí tenemos tarea quizás para nuestra sangha de registrar los textos de ellos de aquí en el futuro. Bueno, ahora sobre el mismo texto,
Como decía anteriormente, este registro era una práctica personal de ellos, no quería publicarlo, pero una vez que ello murió, discípulos de ellos lo encontraron en sus habitaciones y decidieron compilarlo y copiarlo. Y así fue como surgió el libro que tenemos ahora. De hecho, el texto, el título, Sobogencho Sui Monkey, no fue dado por ellos, sino que fue dado por un discípulo, fue dado por quien lo compiló. Y eso lo dice en el colofón al final del texto. Este manuscrito fue copiado por muchos años, escrito a mano, una y otra vez, pero no se tiene registro de qué pasó con el manuscrito original de ello. El más antiguo que se tiene data de unos 400 años aproximadamente y también existe una versión impresa que data de 1651. Todas las versiones que tenemos ahora son más o menos de esa época y existen ahora dos versiones. Una que se llama Mensan, que fue recopilada por el maestro Zen Mensan, su hijo, que él vivió alrededor de 1710 aproximadamente. Él encontró una versión en un templo donde él era abad, que alguien había leído un pergamino muy antiguo, y junto con esta versión impresa trató de corregir errores que tenía y finalmente publicó su versión. Y es la versión que se hizo en el siglo XX muy conocida por muchos eruditos y fue también la versión que se hizo popular internacionalmente. Entonces, por ejemplo, esta versión en español que tenemos que tradujo Dokucho Villalba se refiere a esta versión. Pero en los años 1941, un académico de Dogen encontró una versión antigua en el templo de Choenji. Entonces, esta otra versión que se llama la versión Choenji data de un manuscrito en el 1644 que fue escrito a mano y ese se copió el original de uno que era de 1838, o sea, perdón, 1380, perdón. Entonces, esta versión Choenji se dice que es una versión mucho más cercana a la que era la versión de ellos por la data que tiene y que es la versión que usé actualmente en este libro. Entonces, finalmente, existen dos versiones y en qué difieren, no difieren en mucho, solamente en el orden de los capítulos. Por ejemplo, son 6 capítulos y la versión de Mensan tiene un orden, pero la versión Choenji, el 6 pasa a ser el 1. Entonces, el 1 de Choenji es el 6 del Mensan, el 2 del Mensan pasa a ser el 3 y así, se van corriendo. También hay una sección donde Dogen habla de un maestro chino que permitió a un monje comer carne. Eso no aparece en la versión de Choenji. Y hay una sección en la Choenji donde Dogen habla sobre un clásico confuciano que no aparece en la versión de Mensa, que son las versiones más, o sea, son las diferencias más grandes. Otras diferencias son pequeñas que no se logran traducir mucho desde el japonés a otro idioma. Son quizás diferencias como de entonación o de intención, pero que las versiones también tienen notas al pie donde se van mencionando estas diferencias. Pero finalmente existen estas dos versiones y también quería mencionárselas a ustedes para que tengan la atención de quizás no leerse una versión, sino que leerse las dos porque van a complementar también su lectura. ¿Y qué qué temas habla Shobogen Suzuki? Habla específicamente 4 temas generales, que uno es la impermanencia de las cosas, renunciar a los apegos personales, seguir las enseñanzas de un verdadero maestro y seguir la práctica de Zazen, específicamente Shikantazo. Pero esto lo vamos a ver en las próximas sesiones de Zazen que hay con nuestros compañeros, así que lo dejo hasta acá ahora, porque me alegré mucho, así que muchas gracias por su atención. Tenemos poquito tiempo para dudas, consultas, preguntas, chanclazos. Déjame agrandar la pantalla. Mari tiene una pregunta, querido. Mari dice, me llama la atención el concepto de nuevo budismo. ¿Es así? ¿Hay nuevos budismos o es la evolución del budismo para los distintos tiempos con la
inteligencia artificial. El budismo está evolucionando a los nuevos tiempos, es un cambio acorde al Dharma. Podemos tener señales de precaución con lo que encontremos en el camino. El nuevo budismo que hablaba el texto es una nueva forma de practicar budismo. Por lo que entendí, el nuevo budismo de Kamakura significa este movimiento un poco de reforma, así como ocurrió en el cristianismo con el protestantismo. Se estaba viendo que había una forma de ese cristianismo que no estaba gustando a ciertos grupos, y de ahí surgió esta rama de protestantismo. Entonces se estaba viendo que la escuela de Tendai, que era la escuela más populares en Japón, había esta forma política de hacer del budismo, había esta forma de ser monjes guerreros que iba en contra un poco de la enseñanza budista que veían estos otros monjes que eran renunciantes, y empezaron a dejar estos templos tradicionales y empezaron a crear estos nuevos templos de budismo. Y yo creo que actualmente estamos, o sea, no es que actualmente, sino que siempre se está transformando el budismo para los nuevos tiempos. Desde la época de Ichijima Roshi, él empezó como a transformar el Zen a las nuevas tecnologías. Maestro de Kyonin creó un foro, que eso no existía. Kyonin creó una sangha internacional, que tampoco existía. Y ahora estamos en Zoom. Entonces siempre estamos transformando y siempre hay un nuevo budismo. La cosa es que tenemos que entender que este nuevo budismo es parte de la impermanencia. El budismo no puede permanecer constante en el tiempo, sino que siempre se va transformando, porque la impermanencia siempre es constante. Y la inteligencia artificial puede ser un ejemplo de esto. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por las felicitaciones. Espero que le haya quedado muy claro. Y si no, nos pueden escribir en el foro. Y se nos acabó el tiempo, así que, Johnny, por favor, verso de cierre. Gracias. Solo un par de comentarios sobre SuiMonkey. Aparte de toda la introducción que nos dio Keido de forma muy generosa y bien explicada, hay un par de consideraciones para poder leer Shobogenzo SuiMonkey. La primera es que eran charlas informales y la mayoría de los monjes de Dogen eran adolescentes. Entonces podemos ver a un Dogen muchas veces enojado, repartiendo chanclazos a sus monjes porque tenía que mantenerlos siguiendo las reglas y también tenía que mantenerlos entretenidos. Entonces podemos ver también entre líneas, no ha traducido bien del todo de pues, los varios idiomas y las varias versiones de SuiMonkey, pero Dogen tiene muy buen sentido del humor. Hay que buscarlo un poquito, pero si leen SuiMonkey, por ahí entre líneas se van a encontrar a un Dogen regañón, harto de tratar con adolescentes que no entienden, y un Dogen que también se divierte con sus monjes. Entonces, como que muchas de estas formas de enseñar el Dharma han trascendido y la hemos heredado nosotros. Así que, por un lado, tienen como esta parte técnica de estudiar el Dharma en SuiMonkey, pero también podemos encontrar la humanidad de Dogen, como dijo Keido, al enseñar con sus propias vivencias, como cuando estuvo enfermo en el barco al viajar a China, o harto y tratando de controlar a los monjes a través de un sentido del humor que está por ahí. Hay que buscarlo, pero vale la pena cuando lo encontramos porque sí nos hace reír. Muy bien, muchísimas gracias amigos. Versos de cierre. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita.
Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Namo Amitufu. Muchísimas gracias, Keido. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este Sazenkai. La próxima semana otro de nuestros compañeros va a tomar el micrófono y nos va a platicar un poquito más sobre SwiMonkey. Así que muchísimas gracias. Nos veremos por aquí. Disfruten su día. Coman algo delicioso a la salud de Keido y a la mía. Gracias. Hasta pronto, amigos.